Días después fui nuevamente a ver la puesta del sol con Mónica y conocí a don Bobby. Él había sufrido una caída hace algunos años y como consecuencia tenía casi todo su cuerpo inmóvil. Tuve la oportunidad de hablar con él y con su cuidador, que al percibir mi simpatía por don Bobby me preguntó si yo estaba dispuesta a cuidarlo por una semana mientras él tomaba un descanso. Le respondí que lo pensaría y le comenté el asunto a Mónica, que estuvo de acuerdo en que lo cuidáramos juntas. Quisimos turnarnos esos pocos días para cuidar a don Bobby, alternando el tiempo con el trabajo del camping. En los momentos en que simultáneamente nos encontrábamos libres, intentábamos también estar con él. Lo más difícil era pararlo de la cama, ponerlo en la silla y llevarlo al baño. Afortunadamente don Bobby tenía control de sus esfínteres, pero era necesario hacer todo lo demás. Se le notaba que había sido fuerte en su juventud y todavía tenía un espíritu joven. Escuchaba rock, reggae y su casa era muy bonita, con cristales y acabados de madera. Le gustaba ir a almorzar a un restaurante que quedaba a unas 5 cuadras de la casa y Mónica y yo lo llevábamos cada vez, aunque las calles del pueblo eran de tierra y las ruedas de la silla se hundían dificultando la travesía. Admiraba a su cuidador con toda la fuerza que debía tener y también admiraba a don Bobby por tener tanta paciencia y comprensión ante la vida. Sin embargo, él me parecía también un poquillo testarudo. Un día lo invitaron a comer, pero me negué a llevarlo porque estaba cansada, y cuando fuimos a llevarlo a la cama para dormir, estaba muy bravo y no quiso colaborar ni un poco en el momento de acomodarlo. Yo sabía que él no podía moverse, pero lo sentía más pesado que nunca, como si estuviera dormido. Mónica y yo lo movíamos a cuentas de tres. Me encontraba poco comprensiva en ese momento y también un poco distraída por la falta de colaboración de don Bobby, y tal vez por eso hice un mal movimiento y sentí un dolor en la parte baja de mi espalda. Yo sabía cómo debía hacerse un levantamiento de peso, pero don Bobby era bastante más pesado de lo que por recomendación debería levantar una mujer, incluso en ese momento en que lo hacíamos las dos. Esa noche terminamos de acomodarlo y me fui, diciéndole antes que sabía que él no estaba haciendo su parte. Camino al camping me puse a llorar y Mónica no sabía qué hacer, solo escuchaba mis lamentos. Yo estaba asustada pensando en que quizá me pasaría lo mismo que a él, y en un momento que vi un gran tronco de árbol caído a un lado de la calle, fui y me acosté sobre él, boca arriba y con la espalda arqueada. Y ya casi desvariando, a un señor que iba pasando por la calle le pedí desesperada que me hiciera imposición de manos, y ese fue el borde de mi locura. Mónica solo me miraba, silenciosamente sorprendida al ver que yo casi me muero de loca. Don Bobby me recordaba a mi abuela. Ella había fallecido 3 años atrás en la madrugada del 7 de diciembre, día de las velitas en Colombia, y una de sus fechas favoritas. Esa noche había salido con mis hermanos y primas a tomarnos varias cervezas al bar de un amigo de la infancia. Hablábamos de todo y recuerdo que en un momento reí tanto que caí al piso a carcajadas. Cuando llegamos a la casa de una de las primas, me fui directamente a dormir. Allá también estaban mi abuela, mi mamá y una tía, y algunos minutos después de nuestra llegada del bar, mi mamá me despertó para decirme que mi abuela había fallecido y le respondí, mami, déjeme dormir. La insensibilidad que tuve en ese momento con mi mamá me ha costado un poco superarla. Mi abuela siempre había sido muy activa y siempre salía a la calle a buscarse la vida, trabajando para ella misma. Hacía artesanías, leía la baraja española y tenía una vida social impresionante. Siempre la criticaba cuando salíamos a la calle porque se quedaba hablando con alguien en cada esquina y a veces me sentía como la chaperona de una reina de belleza. Vivía en una loma, en un barrio tipo favela brasilera, en una casa con mirador porque desde allá podía verse toda Cúcuta, teniendo el norte de la ciudad por el frente. Su casa era como su centro de operaciones y pienso que incluso controlaba el clima desde sus dominios. Ella tenía dos fechas de nacimiento, la del documento de identidad y la real, y de acuerdo al código armónico de los mayas, sus sellos eran semilla amarilla y serpiente roja, mis energías análoga y antípoda respectivamente. Conservo una foto donde estoy con ella,
Yo era una niña ojerosa y ella me abraza. No me gusta verme en esa foto, pero el cariño y la incondicionalidad de mi abuela me enternecen. En sus últimos días, mi abuela estaba padeciendo varios problemas de salud y yo había sido mala con ella antes de que entrara en el hospital la última vez. Una de sus frases de los últimos años de vida era: mi hija, de este año no paso. Y cuando se fue esa vez al hospital aquejada por un dolor abdominal, pensé que era una más de las que siempre supuse sus hipocondrías. Ahora creo que tal vez mi abuela solo quería más atención de la que yo le brindaba, porque no recuerdo alguna vez en la vida en que yo hubiera sido completamente atenta con ella. No recuerdo alguna vez que yo la hubiera dejado hablar, así fuera para quejarse, y simplemente escucharla sin emitir algún juicio. Mi hermano Javi, que estuvo acompañándola los primeros días en el hospital, me pidió que fuera a visitarla y yo me negué. Le devolví un dinero que ella me había regalado recientemente, como si en ese momento quisiera estar a paz y salvo de cualquier cariño y atención que le debiera, dinero que ni siquiera era tanto. Cuando la operaron por última vez, llegué del trabajo a la casa y me encontré a una amiga que me avisó que mi abuela estaba a punto de morir. Me fui rápidamente al hospital donde pude colarme para verla. Mi mamá y mi tía ya buscaban servicios funerarios porque los médicos no habían dado esperanzas de vida para mi abuela y sin embargo alcanzó a vivir 2 meses más, tiempo que pasó en la casa de mi prima. Después de la muerte de mi abuela lloré todo mi desprecio. No quería que ella muriera, pero mucho menos que sufriera, así yo hubiera contribuido a ello suficientemente con mis actitudes. 6 meses después la siguió mi abuelo. Siento que con Don Bobby estaba sanando todos esos cuidados que no prodigué a ninguno de los dos, y el apego a esas situaciones tan tristes para mí y que me generaban tanta culpa era tal vez lo que me llevaba a querer castigarme a través de Don Bobby. Finalmente no era a él sino a mí a quien debía perdonar. El sol estaba intenso, hacía mucho calor y a la niebla de polvo en las calles desoladas les faltaba el rodar de las estopas para que yo me sintiera en el lejano oeste. Llegué al puesto de un joven que vendía piedras. Le conté el dolor en mi espalda y me sorprendió regalándome una ágata gris. Nos quedamos conversando un buen rato y me contó que había vivido mucho tiempo en el pueblo. Me dijo que en el lugar sucedían cosas muy extrañas y le creí porque de día yo sentía que las energías eran muy positivas, pero de noche sentía un miedo inexplicable, como si cualquier cosa espeluznante pudiera suceder. Por ejemplo, una tarde mientras veía la puesta del sol con Don Bobby, me adentré un poco en el monte para pasar unos minutos a solas y vi un pájaro muerto rodeado de varias piedras en el suelo que parecían deliberadamente acomodadas, como formando una figura geométrica. Cuando volvimos a la casa y le conté lo que había visto, Don Bobby se horrorizó y esa misma noche, mientras yo lavaba los platos de la comida, un hombre entró a la casa, se puso enfrente de la cama de Don Bobby que quedaba junto a la cocina y nos saludó en tono solemne. Lo miré y respondí el saludo secamente, mostrándole mi incomodidad por él haber entrado sin permiso, que así en el pueblo fuera normal dejar las puertas abiertas, eso no le daba derecho a entrar así, y cuando ese hombre se fue, don Bobby casi lloró de la impotencia, no entendiendo por qué había entrado a su casa si ni siquiera se hablaban desde antes de su accidente. Yo me quedé callada, y aunque también me había parecido muy extraña esa intromisión, ese hombre era el mismo que yo había conocido en el parque, el mismo del que yo sospechaba que me perseguía. Podía ser que yo estuviera envolviéndome en una atmósfera misteriosa, tal vez sugestionada por la fama que tenía ese pueblo, donde se veían diablos pintados en los postes de la luz, y así en Jerry hubiera alcanzado alguna claridad personal con la figura del diablo, no tenía claridad de las percepciones ajenas, las cuales podían llegar a venerarlo inadecuadamente. Y volviendo a la piedra ágata gris, esa noche cuando me fui a dormir la puse en mi ombligo, por ser la parte de mi cuerpo más cercana al dolor de espalda, donde la piedra pudiera estar un poco fija, y a la mañana siguiente la extravié cuando salí de la carpa a tomar el desayuno. El dolor en mi espalda desapareció y también la piedra después de lograr su cometido. Di todo mi cariño a don Bobby.
Un día, cuando ya planificaba mi salida definitiva del pueblo, la ambulancia que lo transportaba desde el puesto de salud en Alto Paraíso hasta su casa en Sau Giorgi paró enfrente del camping y me mandaron a llamar para que saliera a saludarlo. Las personas miraban curiosas de saber qué estaba sucediendo, poco acostumbradas a ver ambulancias y mucho menos enfrente de un camping donde usualmente se hospedan extranjeros. Le dije a don Bobby que pasaría a visitarlo durante mis últimos días en el pueblo.